Eh, Hermana, buenas noches. Dios le bendiga. Doy gracias a Dios primeramente por el privilegio tan grande que me ha concedido, que es el de compartir sobre su palabra. Y doy gracias a mi pastora también por la confianza depositada en mí. Estoy muy agradecida, créanme, con Dios y el compartir su palabra. El saber que le estoy sirviendo, mi corazón palpita aceleradamente. Es una bendición grande, créanme, servir al Señor. Y los planes del Señor son perfectos. Y no me había dado cuenta que el Señor me puso a hablar sobre una mujer, que esta mujer se llama Febe. Ustedes no sé si han leído algo de ella o poco. La verdad que solamente aparece en Romanos capítulo 16, en el versículo 1 y 2. Se lo voy a leer. Dice, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Eso es todo lo que la palabra del Señor habla sobre Febe. Bien poco, pero de eso poco vamos a aprender mucho, porque el Señor usa una pizca para iluminarnos, para guiarnos y para que aprendamos y crezcamos en Él si tenemos la disposición. Y gracias a Dios, todas en esta noche tenemos la disposición de servir al Señor, de conocer más de su palabra. Prueba de eso es que hemos dejado nuestros quehaceres, hemos dejado otras cosas para aprender de Dios. Y si ya lo sabemos, el Señor nos lo está reforzando. Así que gloria a Dios. Bueno, les voy a hablar de Febe. Dice que Febe significa luminosa o radiante, o significa luz de luna. Fíjense qué cosa más interesante que significa radiante. Y algo bien importante, que en toda la Biblia solo la menciona en los 2 versículos que acabamos de leer. Dice que esta mujer tenía una característica notable y es que era una diaconisa. Se dice en lo que estuve investigando que fue la primera diaconisa de la iglesia cristiana y quería saber qué es lo que significaba diaconisa. Y diaconisa significa servidora. Y me fui más allá buscando qué significaba servidora. Y dice que servidora es como, viene siendo como una sierva, como una esclava. Inclusive decía alguien que era una sirviente, que alguien cuando quería hablar despectivamente de ella decir, pues sí, yo soy servidora. Pero las servidoras del Señor no son como las servidoras del mundo, porque para nosotros es un privilegio y una bendición grande servirle al Señor. Y para servirle al Señor pasamos por un proceso, somos transformadas para poderle servir. Es como que yo lo asocio como a la reina Esther cuando la prepararon para ir con el rey. Entonces yo creo que así hace el Señor, nos prepara para poderle servir. ¿Y cómo nos prepara el Señor? Sencillo, nos prepara a través de los procesos, nos prepara a través de las pruebas, porque es en la forma que Él va cambiando y va transformando, y sin darnos cuenta nos volvemos en Febe. Bueno, pero ya me salí del tema, pero estamos dentro del tema. Entonces dice que era una diaconisa de la iglesia en Cencrea y era destacada. Y era una mujer tan destacada que eso lo hizo que llevara la carta que Pablo le dio a Roma. La Biblia no habla mucho sobre Febe. Lo poco que sabemos de ella se encuentra en los versículos que ya leímos. En ellos podemos ver que fue una gran mujer. Dios permitió que el nombre de ella quedara plasmado en la Biblia como ejemplo para todas nosotros. Es una de las pocas mujeres que se menciona, porque en el Nuevo Testamento no menciona muchas mujeres. Entonces es de las pocas mujeres que ella menciona. Y solo 2 pasajes, pero 2 pasajes y ahí está de por vida mencionada ella. Nosotros, ¿qué podemos aprender de Febe en esto poquito que hemos leído?
Bueno, podemos aprender que esta mujer tenía un ministerio dentro de la iglesia, ya que era diaconisa. Al tener un ministerio dentro de la iglesia quiere decir que tenía un compromiso, que tenía una relación más íntima con Dios porque era su servidora. Porque si vamos a tener un ministerio dentro de una iglesia, tenemos que estar más comprometidas con el Señor, tenemos que buscar más de Él para que pueda cambiarnos, pueda transformarnos y podamos ser de testimonio. Entonces ella era una mujer que daba un buen testimonio, era una mujer sabia, era una mujer prudente y dicen de que era una mujer discreta. Algunos historiadores creían que ella era maestra. El ser diaconisa era un líder dentro de la iglesia, de Cencrea, y todos la buscaban a ella para que de una u otra manera les ayudara, ya sea con oración, ya sea económicamente, pero todos los de la iglesia recurrían a ella. O sea, algo bien importante, ver cómo, digamos, que alguien pueda recurrir a nosotros por una palabra de aliento, por una palabra de consuelo, por una ayuda económica, si se pudiera decir así. O sea, estamos sirviendo pues al Señor, es algo grande. Era una mujer íntegra. ¿Y por qué digo que era íntegra? Porque Pablo, que era un hombre recto, la escogió para que llevara la encomienda de la carta. Pablo no iba a escoger a cualquier mujer, sino que escogió a una mujer que estaba comprometida con el Señor, así, y a ella le pidió que llevara la carta a los romanos. Se supone que ella iba de viaje a un paseo por unos días ahí a Roma, pero como ella estaba comprometida con Dios, ella iba a buscar una iglesia donde congregarse, iba a reunirse con hermanos. Entonces, por eso es que él le dio esa carta que la llevara y le dijo a los hermanos, fíjense qué lindo, recíbanla en el Señor como es digno de los santos. Fíjense qué bendición tan grande. Y yo creo que de eso, que la reciban como el Señor, como es digno de los santos. Mi hermana Vero lo ha experimentado. Oh, no me dejará mentir, hermana Vero, que usted ha experimentado esas bendiciones de cómo la reciben como digna de un santo, de una hija de Dios. Entonces usted se me vino a la mente. Y dice, y ayúdenla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjense qué importante que decirle incondicionalmente estén para ella, porque ella ha sido incondicional. O sea, me llama mucho la atención esto y me motiva, créanme, me motiva a poder llegar a esa altura de sierva del Señor. Sabemos que Febe era buena persona, ya que lo dice en el versículo 2, que ella ayudaba a muchos. ¿Y cómo puedo pensar yo que era buena persona? Bueno, porque Pablo dijo, ella me ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí. Entonces, aparte de que era buena persona, ayudó a Pablo, se supone financieramente. Era una mujer que tenía recursos financieros, porque Pablo pasaba muchos problemas económicos. Entonces, ella lo ayudó también económicamente, ella aportó, tenía finanzas, Dios le había bendecido y le seguía bendiciendo porque ayudaba a tantas personas. Definitivamente que Dios bendecía porque ella era obediente y era fiel al Señor. Entonces, se cree que ella iba, como les dije anteriormente, de paso. Pero ¿qué podemos aprender de ella? Lo que yo siento, y ustedes ayúdenme también a poder ver qué es lo que podemos aprender de ella. Yo siento que necesitamos aprender a tener un corazón dispuesto a servir a Dios y a las personas, porque en ocasiones nosotros no tenemos ese corazón tan noble, tan sensible de poder servir a las personas, y las personas las podemos servir en oración, las podemos servir si tenemos los recursos económicos, económicamente, y no es necesario tener mucho para poder dar, porque de lo poco que tenemos lo podemos compartir y el Señor lo multiplica. O sea, en mi caso yo lo tengo comprobado.
Y muchas veces yo creo que los pastores, los siervos del Señor, pasan por situaciones difíciles, pasan por problemas económicos, problemas de familia, problemas de salud, pero sin embargo ellos no lo dicen, no lo comentan, porque yo no he escuchado en todo el tiempo que tengo de congregarme, por lo menos ahí en la iglesia, ya tengo más de 6 años, que los pastores hayan dicho, hermanos, este día no tuvimos para comer, hermanos. O que hayan dicho, ay, no, hermanos, este día todos nos fue mal en la casa. No, nunca ellos se han quejado. Y me imagino que quizás han pasado situaciones difíciles porque todos pasamos por procesos que el Señor nos pasa para conocernos, para moldearnos y para prepararnos. Entonces, si nosotros pasamos por problemas de salud, también los pastores lo han pasado. Si pasamos por problemas financieros, también los pastores creo que lo han pasado. ¿Por qué digo que creo que lo han pasado? Porque cuando nosotros estamos en la prueba y buscamos una palabra del Señor, buscamos al pastor, el pastor nos comprende, el pastor nos entiende. O sea, si estamos, póngale enfermos, hermana, ¿cómo quisiera ir a la iglesia? Pero estoy bien mala. No me va a decir sinvergüenza, ¿y por qué no viene a la iglesia? Dice que ama al Señor y mire lo que anda haciendo. No, la pastora o el pastor un día se enfermaron grave, malo, y un día no pudieron llegar. Entonces ellos se entienden. Y cuando uno llega el siguiente domingo, le dicen, hermana, qué gusto me da verla, qué alegría poderla verla. No, nunca me han dicho los pastores, hermana, ¿y por qué no vino? Estoy aparece. Usted como que es cometa. No, no me lo dicen eso, sino que al contrario, dan palabras de amor. Entonces así tenemos que ser nosotros, tener un corazón amoroso, un corazón de servicio. Jesús nunca criticó. Jesús amó, perdonó y siempre dio lo mejor. Entonces nosotros tenemos que ser así porque recordemos que el Señor vino por lo que se había perdido. Él vino por lo malo, no vino por lo bueno. Entonces muchas veces nosotros cuando empezamos en los caminos del Señor, cometemos demasiados errores, cometemos demasiados tropiezos, pero es porque andamos en la carne. Pero el Señor amorosamente va usando personas que nos hablan de su palabra y nos martillan, y entonces nosotros vamos cambiando y vamos empezando a amarlo a Él, y al amarlo, uno de los deseos que entra en nuestro corazón es el servirle a Él. Definitivamente el servirle a Él es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, como Febe, nosotros tenemos que extender nuestra mano dentro de lo que sea posible. Tenemos que ayudar a nuestros pastores. Tenemos que orar por ellos, interceder todos los días por ellos, porque nuestros pastores son más atacados que nosotros. Porque si un pastor cae, por lo general, nosotros como hijos de Dios, como miembros de la congregación, tenemos nuestra mirada puesta en el pastor, y cae el pastor, cae toda la iglesia. Entonces, en esos tiempos malos, difíciles, un servicio que podemos prestar a Dios es orando por nuestro pastor, clamando por nuestro pastor. Y cuando podamos, dándole un obsequio, dando una ofrenda de amor. No es que seamos ya nada, sino que estamos obedeciendo lo que la palabra del Señor dice. Entonces tenemos que mantenernos en oración por nuestros pastores. Y las personas, recuerden que es Febe servidora. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser servidoras. Aunque por lo general a las personas nos gustan los ministerios más visibles de la iglesia, porque nos gustan salir para la foto o tantas cosas. Y quizás nos gusta el ministerio de alabanza, que todos nos vean, o qué sé yo, pero algo en el cual resaltemos, pero no debe de ser así. Nosotros tenemos que tener ese deseo, esa necesidad, eso que nazca de nosotros del servicio, de servir, sea que tengamos o no tengamos un ministerio. Nosotros tenemos que servir al Señor, servir a nuestro prójimo. Y desde ahí estamos teniendo un ministerio dentro de la iglesia, porque estamos sirviendo. Entonces, un ministerio que es precioso, que se puede ver con alguien que es servidora definitivamente, es el ministerio de oración e intercesión, porque esas personas oran, claman por el y no las vemos, porque nosotros no sabemos quiénes somos,
pero están guerreando por nosotros, están haciendo el papel que digo yo hacía Febe. Y también dentro de la iglesia hay personas que cumplen esa función de Febe. Yo conozco una persona dentro de la iglesia. Esa persona ora por todas las necesidades y cuando mira a alguien en necesidad, ella ayuda a esa persona muy discretamente, ella ayuda a la persona sin que nadie se dé cuenta ni anda diciendo nada. Entonces hay personas que tienen un corazón de fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener un corazón de fe. Tenemos que aprender a suplir las necesidades. Recuerden que hay gente pobre, hay gente desamparada que necesita. Estoy hablando de gente fuera de la iglesia, alguien que no conoce a Cristo. Su situación se le vuelve más difícil, más dura, más caótica. Entonces, por ejemplo, cuando van en el carro y un niño está haciendo malabares, ¿por qué no darle una moneda? O sea, estamos sirviendo a Dios porque estamos siendo caritativas, pero muchas veces lo que hacemos nosotros es criticar, decir, ay, esa mujer, ¿cuántos hijos se metió a tener en estos tiempos? Y no hemos sido llamadas a eso. Hemos sido llamadas a ser misericordiosas. Entonces tenemos que empezar a suplir necesidades de personas dentro de la congregación también. Fíjense que nosotros como mujeres tenemos la costumbre de tener una cantidad grande de zapatos o de vestidos. Entonces, ¿por qué no compartir con alguna hermana? Se puede compartir. Si nos queda grande la ropa, pues ahí le metemos. Y si nos queda chiquita, pues ahí le ponemos algo. Pero compartir, pero compartir con amor. El Señor ha sido tan lindo y en mi caso, Él me ha sorprendido. El pueblo domingo me sorprendió dándome una blusa que yo ni la esperaba y yo feliz, créanme, me sentí tan feliz y tan agradecida con Dios. Y fíjense que después reflexioné y dije, ¿cómo me ha cambiado el Señor? Porque en otra época, les soy bien honesta, hermana, yo me hubiera sentido ofendida. Así es que era demasiado soberbia, era demasiado orgullosa, demasiado altanera. Entonces me hubiera sentido ofendida y hubiera sentido que me habían dado una cachetada. Porque, bueno, ya me sentí así en otras ocasiones, por eso es que lo digo. ¿Por qué? Porque he dicho, pues que esta hermana piensa que no tengo ropa para comprarme. Y la verdad es que no tengo. Porque andamos con la misma ropa que parecemos retratos, porque no tenemos, hermana. Pero nuestro orgullo, nuestra vanidad no nos hace reconocer eso. Entonces, tenemos que aprender a ser humildes y compartir y saber que la persona va a recibir con mucho amor lo que le demos si estamos en sintonía con el Señor. Y ya para ir finalizando, yo quería saber dónde quedaba Cencrea, pero más que saber dónde quedaba, quería saber qué significaba Cencrea. Y Cencrea quiere decir lenteja pequeña. Fíjense qué interesante, lenteja pequeña significa. Y algo que me llamó mucho la atención es que se pronuncia Senchera, Sencherea, Sencherea, así se pronuncia. Y nosotros decimos Sencrea, pero se pronuncia Sencherea, así se pronuncia. Y dice que Sencherea es uno de los dos puertos antiguos de la ciudad de Corinto. Se cree que fue, bueno, y al decir de que fue de los puertos de Corinto, también se dice que esa iglesia que estaba ahí fue la segunda iglesia que Pablo fundó en su viaje misionero. Y Febe fue la primera diaconisa que él formó. Y cuando él le dio la carta, porque yo investigué otro poquito más, y cuando él le dio la carta a ella, dicen que Pablo estaba ahí porque iba a cortarse el pelo, a quedar pelón, porque él había hecho un voto al Señor. Y de ahí iba hacia nosotros, él iba para otra parte. Entonces ahí él aprovechó para darle la carta a Febe. O sea, él también iba ahí de paso, porque como les digo, era el segundo puerto de ahí de Corintios y era ese pueblo. Así que estuve leyendo y decía que quedaba como a 7 millas de donde iba.
Pero, hermanas, a lo que quiero llegar, y ya con esto voy finalizando, es que aprendamos a serle fiel al Señor, porque su palabra dice que si en lo poco le somos fieles, Él en lo mucho nos va a poner. Entonces, fíjense qué cosa más preciosa, que el servir a Dios, en su momento, el Señor nos recompensa. Y cuando vamos a otro lugar, Él le dice a la persona, atiéndanla como una santa, que es como una hija del Dios Altísimo. Entonces es algo precioso. Yo digo, la hermana Vera experimentar cosas ricas cuando va a los Estados Unidos, porque pues sí es una sierva de Dios. Y ella, y lo que hace, pienso yo, nuestra pastora, lo hace por amor a Dios, por obediencia a Dios. En ningún momento, yo estoy bien segura que mi pastora lo hace por recibir recompensa, por recibir halagos, porque si uno hace algo por recibir recompensa, por recibir halagos, ya la cantidad, hermana, porque ahí la presencia del Señor ya se fue de nosotros y ahí ya no tenemos ningún respaldo. Pero cuando hacemos el papel de servidoras, como les decía al principio, que es una sierva, una sirvienta, digamos, y el Señor es nuestro amo, nos volvemos esclavas del Señor. Pero, hermana Vero, ¿cómo era la palabra que usted nos enseñó? Dunamis, ¿cómo era? Dunamis, la que era la esclava por amor a Dios. Dulos. La dulos, ¿sí? La se dulos, escribe ajá. doulos, pero se pronuncia Doulos. dulos. Dulos. Bueno, de nuevo volvemos a dulos. Una sierva por amor. Una sierva por amor, fíjense qué cosa más linda. Pero saben, una de las claves que yo he aprendido, porque pues todo lo que comparto primero lo aprendí, lo viví. Entonces le puedo decir, para aprender a ser sierva del Señor, tenemos que depender completamente de Él. Y la única forma en que vamos a depender completamente de Él es buscando de su palabra, leyendo, porque a través de la palabra leemos cómo era Él y por amor a Él ponemos en práctica esto y nuestra vida va cambiando. Fíjense que yo era una persona pues muy soberbia, muy altanera, hace muchos años. Y saben que me dijeron algo que quizás era una ofensa. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero imagínense que era tan altanera que no lo entendí como ofensa. En una ocasión me dijo Rosario Navas, hermana Suchi, usted conoce tanto de la palabra de Dios que si la pusiera en práctica sería tremenda. Y yo, ay, gracias hermana, le dije, wow, se me cae la cara de vergüenza. Ay, yo creo que me pongo roja, hermana, qué vergüenza. Ay, miren qué terribles, hermana, lo que me dijeron. Y yo bien contenta le dije, gracias, hermana, y no entendí el mensaje. Ese mensaje el Señor me hizo entenderlo 10 años después, para que tengas una idea de cómo era 10 años después. Y los he aprendido todo así rapidito, porque pues yo nunca me graduaba, creo que de la primaria nunca pasaba, pero ahora el Señor yo creo que hasta me está sacando una maestría, como le he dicho a mi pastora, pero licenciada ya soy, ya tengo la licenciada, porque he pasado por una cantidad de procesos. Desde el año pasado el Señor me ha llevado por proceso y por proceso que yo decía, alguien que no me conozca podría decir, ¿y qué tan mal es esa mujer? Que no sale de una, sale de otra. A mí a veces me da vergüenza, hermana, que oran por mí meses de meses. Pero es que hay tantas cosas que salen en el camino. Pero como yo digo, y lo he aprendido, porque si no, no lo dijera. Y llorando se lo he dicho al Señor, Señor, yo no entiendo. Así, yo no entiendo, Señor, yo no comprendo, pero sé que tú eres fiel y que tú, Señor, obrarás a mi favor, porque el hecho que una enfermedad que me decían cirrosis, y Dios mío, qué cosa más tremenda, y bendito sea Dios, ya no fue la cirrosis, después que un tumor en el ovario, y que el tumor ya que es cáncer, ay, o sea, solo cosas crueles me dicen, y aparte de eso, recibo ataques de finanzas, ataques en mi familia, o sea, por todos lados, pero le digo, Señor, no entiendo,
pero sí entiendo que Él me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y saben qué es la paz que yo he experimentado y que no conocía? Que estoy en la tormenta, pero puedo sonreír. Y lo he aprendido en estos días, porque yo hace unos días oraba con la amadita, con hermana Mercedita, y yo me quejaba, ahí de mi poquito me quejaba. Pero el Señor me hizo entender que tengo que tener gratitud. No tengo que quejarme. Entonces, parte de la gratitud. Entonces le digo, gracias, Señor. Gracias por este día que me diste. Gracias, Padre, por el alimento. ¡Y! Sé que es una bendición grande el alimento. Muchas veces decimos, gracias, Señor, por esta comida. Y no estamos conscientes. Hermanas, hay tanta gente que no tiene un plato de comida, no tiene una tortilla. Y nosotros la tenemos. Bueno, la puedo hacer frita con sal y qué delicia. Y tomate delicioso. Entonces le digo, gracias, Señor. Gracias por los talentos que me has dado. Gracias por los atributos. Gracias, Señor, porque este día pude hacer los quehaceres de la casa, me sentí útil y todas las cosas. Y lo hago como que sirvo al Señor. Entonces le digo, estoy aprendiendo a tener un espíritu de servicio, porque yo soy honesta, yo era servidora, pero no tenía un espíritu de servicio y le he pedido perdón al Señor, porque a veces servimos indolentemente y la palabra nos reprende. El Señor dice que hay de aquel que sirva indolentemente. Señor, ten misericordia de mí, le he dicho porque no estaba consciente, pero hoy es distinto. Ah, que me duele el estómago, bueno, no voy a servir, hay que vaya a otra total. Yo no me siento indispensable, no me siento importante, ¿qué voy a hacer? Esos son los pensamientos que el enemigo tenía, pero el servicio no es sentirse importante. El servicio no es que los demás nos extrañen. El servicio es ir a darle al Señor nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y por eso le servimos. Y servimos a los hermanos porque son hijos de Dios y están creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, por esa razón es el servicio. Así. Y tenemos que aprender a ser humildes, porque si no somos humildes, no podemos servir. Entonces el Señor nos ha llamado a servirle, pero para servirle, Él tiene que irnos limpiando, tiene que irnos moldeando para que podamos servirle. Así que, hermanas, esa era mi participación en esta noche y yo las motivo a que tengan un corazón de servicio, como lo tenía Febe. Gracias, hermana. Dios les bendiga y quiero hacer una pequeña oración. ¿Puedo orar, hermana Vero? Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque en tu misericordia nos permitiste estar reunidas, Señor, y conocer de una mujer de la Biblia. Padre, tú tocaste el corazón de cada una de nosotros, Señor, para que pudiéramos conocer, Padre. Señor, te suplico que bendigas la vida de mis hermanas, Señor, que tengan ese deseo de servirte, Señor, de saber que están sirviendo al Rey de Reyes, Padre, y al Señor de Señores. Padre, y tú dices en tu palabra que si en lo poco te somos fiel, tú nos pondrás en lo mucho, Señor. Padre, queremos servirte con corazón limpio. Queremos servirte, Señor, sabiendo que es un privilegio, Padre, el servicio a ti, Padre, y no una carga, Padre. Señor, quita de nuestra mente, quita de nuestro corazón, quita de nuestros pensamientos, Señor, el pensar que el servicio es una carga, es una obligación. No, Señor, el servicio es una ofrenda de amor para ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú has estado en esta noche, Señor. Habla, Señor, a la vida de mis hermanas, Padre. Te lo suplico que queden tu palabra sembrada, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén.